el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Ahora vayan allá a Jueces capítulo 5, por favor. Y noten del versículo 6 en adelante. Dice la Biblia: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas y se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decidido hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Noten la pregunta: ¿sería escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Esa mañana quiero predicarles en sí de la fe de Samgar, pero más bien cómo nosotros podemos marchar hacia el frente, porque si ustedes quieren, para el próximo año la iglesia la pueden tener llena. Si ustedes quieren, pueden, la verdad, alcanzar a más personas para Cristo, pero van a tener que hacer una cosa: van a tener que pensar como líderes y parar de pensar en todo lo que habrá pasado o no habrá pasado, y estar usando eso como una ancla por no estar haciendo lo que Dios quiere que usted esté haciendo. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga, y ahorita comenzamos con la predicación. Señor, te pido por tu poder en mi vida, por favor, úsame en este momento. Te pido, Señor, que por lo que has puesto en mi corazón predicar, inspires a esta iglesia en pleno poder tuyo. Haga una diferencia aquí en Pomona. Te pido, por favor, Señor, que tu Santo Espíritu me use. Pon palabras, Señor, en mi boca para ser de bendición. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Muchas veces nosotros como cristianos somos víctimas de nuestros propios sentimientos. Nosotros caemos presos de todo lo que se nos amontona encima, y comenzamos a ver nuestros problemas como montañas muy altas para subir, y vemos nuestros problemas como gigantes demasiado grandes para tumbar. Algo que me fascina de la historia que acabamos de leer ahorita de Samgar, y literalmente hemos leído toda la historia de Samgar. Una de las cosas que me fascina de Samgar es que él es muy poco conocido. ¿Cuántos aquí ya conocían de Samgar antes? Ya lo sabía. Todos quizás conocen de Abraham, Moisés, todos conocen del apóstol Pablo, todos conocen ¿verdad? De los 12 apóstoles, todo lo que han hecho, Bernabé. Muy pocos conocen de Samgar. ¿Saben lo que primero quiero que tengan en sus mentes? No necesitas ser alguien para hacer algo. Muchas veces vivimos en una cultura donde pensamos: ¿quién soy yo? Voy recibiendo a Cristo, no conozco mucho de la Biblia, toda mi familia es inconversa, yo soy el único, no tengo apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son excusas. Lo que podemos aprender de Samgar es que la verdad que no importa quién eres, no tienes que ser alguien importante para poder hacer algo con tu vida. Amén. Y la verdad es que Samgar, aunque es muy poco conocido, incluso nunca he escuchado un sermón de Samgar en toda mi vida, excepto el que yo predico. Porque es muy poco conocido. Pero a mí lo que me fascina de Samgar es de que es un hombre que se levantó en contra de todas las posibilidades. Y eso me inspira a mí a ver mis desafíos que yo enfrento en Hermosillo, Sonora, igual como los problemas que quizás va a enfrentar usted en esta iglesia, o que la iglesia va a enfrentar en este mundo, y tenemos que simplemente tomar una decisión. ¿Somos presos de nuestras emociones que nos van a detener, o vamos a seguir marchando como lo hizo Samgar? Entonces, hay principios que nosotros aprendemos por medio de la vida de Samgar. Voy a tratar de comunicar también un poco de mi testimonio, cómo fui salvo. Y curiosamente, es algo irónico, estaba pensando ahorita, el hermano Madrigal fue miembro de mi iglesia
de la primera iglesia donde yo pastoreé, en el norte de California. El hermano Ramos, el hermano Michel, es miembro de mi iglesia donde actualmente pastoreo. Aquí tengo dos hermanos que representan dos etapas de mi vida. Lo que les quiero predicar entonces, quiero que nomás tengan en mente cómo usted y yo, no importando cuál sea su problema, no importando cuál es su desafío, y no importando qué es lo que está enfrentando, cómo puede usted tomar el siguiente paso para que el año 2018 no sea como el año 2017. Amén. Y vamos a estudiar bien la vida de Samgar. Quiero que veamos el primer principio aquí, que aprendemos de Samgar para que nuestras vidas sigan hacia el frente. Primero, debemos de comenzar en donde estamos. Y quiero que piense conmigo en esto. La Biblia nos dice en Jueces una situación muy severa en cuanto a la vida de Samgar. Y quiero que vean conmigo otra vez Jueces, capítulo 5. Si usted hace un estudio de esta época, los filisteos, y sabemos en el libro de Jueces que Dios levantaba jueces para tratar con los filisteos, eran los héroes de Jueces. El único que muchas veces nos trae problemas es Sansón, pero era porque era el único que vivió como quiso y Dios por su gracia lo siguió usando hasta que agotó la gracia de Dios y ya Dios trató con él. Pero todos los jueces eran personas que Dios levantaba para que salvara a Israel. En el tiempo aquí de Samgar, él fue el juez después de Ahod. Ahod era el juez zurdo que hablando de gente grande, ¿verdad? Pero había uno más grande en jueces que Ahod le enterró la daga y dice la Biblia que se le salió todo el estómago y otras cosas. Después de él vino Samgar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué circunstancias se encuentra Samgar? Porque Samgar es un juez, el único que podemos ver en toda la Biblia donde todo, estamos hablando en una forma humana, estaba en su contra. No tenía nada a su favor. Dice la Biblia, quiero que vean por favor, en el versículo, capítulo 8, bueno, versículo 6 y luego versículo 8 del capítulo 5 de Jueces. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los hijos de Jael quedaron ¿qué? Abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Hermanos, quiero que vean aquí. Aquí está un juez, Samgar, que Dios lo había puesto con el propósito de ir y luchar contra los filisteos. Pero el problema es que los que andaban en el camino se fueron a caminos torcidos y no había armas para pelear. Dice la Biblia, se armaba una guerra, dice, pero ¿había escudo y lanza? Dice, entre 40,000 en Israel, no había. Quiero que piense conmigo en esto. Quizá Samgar, teniendo que pelear su lucha sin gente y sin armas. ¿Cuántos quisieran esa probabilidad? Incluso, ahora regresen conmigo al capítulo 3 de Jueces, nomás para poder comprender aquí, déjales doy aquí el panorama. Después de él, fue Samgar, hijo de Anat, versículo 31, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Samgar, hermanos, para hacer su tarea, tuvo que comenzar en donde se encontraba. Y déjenles digo porque esto es muy importante. Nosotros los hispanos estamos plagados con querer esperar que Dios mejore nuestra situación para hacer cambios en nuestras vidas. Por eso la dieta comienza mañana, no hoy. Amén. Por eso es más fácil que muchos piensen en poner metas en el año 2018 y no quieren comenzar ya hoy. Es cierto, hermano. Porque de una forma mágica, la mayor parte de los cristianos están pensando,
para hacer un cambio, para poder triunfar, primero Dios tiene que cambiar mi circunstancia. Y después que cambie mi circunstancia, entonces yo voy a poder tomar acción y mejorar lo que yo tengo que hacer. En este caso, Dios quiere que vaya a ganar almas y muchos de ustedes están pensando, primero tengo que aprender el Evangelio y luego voy a ir aquí y voy a comenzar a evangelizar. O quiero mejorar mi matrimonio. Pero primero, mi esposo tiene que cambiar. Y cuando mi esposo cambie, entonces yo voy a ser fiel. Y lo que estoy diciendo es que si quieres marcar una diferencia en tu vida cristiana, tendrás que aprender a iniciar en donde te encuentras. Amén. Amén. Samgar nunca dijo, ok Señor, yo voy a ser tu juez y voy a pelear contra los filisteos, pero primero me tienes que dar armas. Y Dios, voy a pelear contra los filisteos, pero primero me tienes que dar un ejército. Si leyeron en el capítulo 3, versículo 31, que fue Samgar solo. Y no fue con un cuerno de chivos que mató a los filisteos. Lo mató con lo único que tenía, un palo, un pedazo de madera. Les quiero comunicar esto, hermanos, porque no sé, ¿verdad? Como decía el hermano Ungaray, no sé si fui influido mucho por cultura americana o no, pero yo sé lo que plaga nuestra raza. Sí. Ajá. Amén, hermano. Muchos quizás todavía tienen transmisiones ahí enfrente de su casa. Amén. Tienes un carro arrumbado con aceite saliendo por 5 años y nunca lo vas a arreglar. Amén. Cuando nosotros estábamos en Lancaster, sabíamos en dónde estaba la raza. Vimos las casas bien limpias, todas bien pintadas. No, para allá no hay mexicano, hay para acá. ¿Cómo sabes? Porque mira, el zacate está seco, mira, tienen 5 carros y todos con los cofres abiertos, ¿verdad? Ya sabemos. Pero lo que estoy diciendo es que mucha de nuestro pueblo se mantiene paralizado porque piensas que para hacer una diferencia Dios tiene que cambiar algo en tu vida. Cierto, hermano. Y tus vidas se estancan porque estás esperando ese momento mágico que nunca va a venir. Amén. Así es. Porque dice la Biblia que el que quiere seguir a Dios, el justo por la fe vivirá. Amén. Y la mayor parte de las veces Dios te va a mover a hacer algo ilógico. Sí. No tiene sentido lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, muchos no viven por fe porque viven por vista y están esperando, sí Señor, yo te doy a misiones, pero primero me tienes que dar un buen trabajo. Y Dios dice, no, comprométete y dame y luego te doy el trabajo. Amén. Porque Dios hace intercambios muy contrario a lo que nosotros como seres humanos creemos que debe de hacer todos los tratos. ¿Quieres marchar hacia el frente? Tendrás que siempre iniciar en donde te encuentres, no importa qué tan severa sea tu circunstancia, de ahí tienes que comenzar. Amén. No mañana, no pasado, no cuando mi esposa cambie, no cuando mi esposo cambie, Amén. no cuando me den otro trabajo, no cuando esto, desde donde te encuentras. Sí. De ahí tienes que comenzar. A mí no me gusta leer, no, que con letra más grande yo me aburro, me duermo. Ya las he escuchado todas las excusas. Existen enemigos de la obediencia inmediata. Estos enemigos se van a, quizás muchos, a comprender y se van a alinear. Por ejemplo, el primer enemigo es el de un día. Muchos en la iglesia, y no los conozco, pero conozco el ser humano. Hay cosas que no hiciste este año bajo la sombra de un día. Amén. Un día. Estamos hablando de hermano Nungaray. De un día va a venir a nuestra iglesia. Tiene 1 año diciéndome esto, 2 años. Yo dije, llámame para abrir el calendario. Yo soy un hombre de calendario. Amén. Si a mí alguien en la iglesia me dice,
Nos vemos mañana para un café. ¿Cuándo? En la mañana. Yo estoy pensando, la mañana es desde las 6 de la mañana a las 12. O sea, por favor dime, ¿a qué horas? Porque eso me vuelve loco a mí. Yo soy en mi oficina. ¿Será ahorita? ¿Será en 5 minutos? ¿Será en 10? Y perdón, no hay ningún hermano que yo debo de estar esperando como el Señor Jesucristo a cualquier momento. Entonces yo los forzo, les digo, ¿a qué horas? En la mañana. ¿A qué horas en la mañana? ¿A las 9, 9 y media, 9:15, 10? ¿Qué horas? Y lo que estoy diciendo es que la mayor parte, hermanos, de las personas siempre viven con el un día. Un día. Un día vas a ser un buen cristiano. Pero ese día es determinado por la mayor parte pensando que te vas a levantar una mañana y decir, hoy es el día que voy a ser espiritual. Buena suerte, porque muchas veces ni a mí me nace. Estamos hablando, eso es una determinación, pero nunca te vas a levantar ese día con las ganas de hacer aquello que sabes que tienes que hacer. Amén. Por eso las dietas son muy difíciles. Amén. Ajá. ¿Cuántos saben que es más fácil comenzar una dieta después que te llenas hasta arriba? Y luego dices, ahora sí es tiempo para la dieta. Nadie comienza una dieta cuando tiene hambre. Nunca escuchan, me estoy muriendo de hambre, voy a hacer una dieta. No. Es después que nos comamos 3, ¿verdad? Pozoles después de ahorita. Y usted va a contemplar, sabes que es tiempo, ¿verdad? De comenzar una dieta. ¿Verdad? Pero unos viven con el día. Los cambios, hermanos, que quieres hacer para servir a Dios mejor, los tienes que hacer hoy. Cierto. El 31 de diciembre no tiene nada mágico. Amén. No hay nada mágico, es un día a otro. Lo único bueno del siguiente año es que hasta ahorita no he cometido errores en el 2018. Pero este año estoy plagado de fracasos y errores. Pero las cosas que quieres hacer, no las dejes para un día. Comienza hoy. Cualquier meta que tengas, hoy comienza. Amén. Hoy comienza a organizarte. Hoy comienza a hablar esas conversaciones difíciles en tu matrimonio con tus hijos. Hoy comienza. No lo dejes para otros. Hoy. No es que no conoces mis hijos. No la tengo que conocer. Tienes que comenzar de ahí para poder seguir hacia adelante. No hasta otro día. Entonces, otro enemigo es el no olvidar el pasado. Miren, una vez en otra iglesia prediqué sobre el fracaso. Y un hermano después del servicio me dice, esto es increíble, me dijo. Predicaste como que si conoces bien el tema. Yo le dije, pues sí lo conozco. Casi me decía, ¿de qué libro aprendiste sobre el fracaso? De mi vida. Dije yo, pues sí que mi vida está marcada de serios problemas, de lágrimas, de heridas, de cosas que uno hace y dice, ¿qué estaba pensando? Cierto, hermano. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Y no tienen que ir ahí porque ya lo conocemos, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El problema es que no todos están olvidando lo que queda atrás y no todos están extendiendo a lo que queda al frente. Al final de cuentas, usted tiene que extenderse hacia algo. Sí. Si no, va a perder su tiempo en cualquier cosa. Porque tenemos que tener algo a lo que estamos tratando de hacer este próximo año. Esta reunión que van a tener, nosotros comenzamos desde septiembre a organizar todo el año. Estamos hablando que ya mi calendario está lleno. Todo el calendario. Está yendo con asuntos de la iglesia, está yendo con actividades con mi familia. Por lo regular, yo no estoy con que un día, ¿verdad? Voy a llevar a mis hijos. Tengo que ponerlo en el calendario, si no, no se hace. Hay algo que he aprendido, es muy importante que yo ame a mi familia en el calendario. Amén. Nada le dice a mis hijos, te amo, cuando ven en mi calendario, cita con Luis, mi hijo. Cita con mi hija Sofía. Y cuando ellos ven eso en el calendario, wow, ese es mi día con ellos. Porque los amo, porque se tiene que agendar.
Pero tenemos, hermanos, que olvidar, tenemos que extendernos. Hermanos, otra cosa que nos plaga es el pensar que una persona no puede hacer una diferencia. Cuando yo fui salvo, habían tantas cosas en mi vida, porque Dios me salvó de un pasado de pandillas. Y no sé cuánto tiempo tiene la jovencita de ser salvo, pero yo entré también sola, me sentaba así solo, y no sé si hay familia, pero yo entraba y me sentaba en una iglesia solo. Y hay hermanos todavía en nuestra iglesia que me recuerdan entrar a la iglesia, pelón, pantalones bangos, tenía una camisa cuando entré que por atrás tenía mi sobrenombre Looney, así entré a la iglesia. Entonces cuando Dios me salva, no crean que mi vida estaba perfectamente en orden. Y nada cuadraba en mi vida en ese momento. Comencé a ir solo, mi familia no quería que fuera a la iglesia. Mi exnovia, la que me llevó a la iglesia, era una cristiana carnal, pero Dios la usó para llevarme a mí a la iglesia. Ella se fue, yo me quedé, soy predicador, o sea, Dios ha sido bueno. Amén. Pero cuando Dios me llama a predicar, yo ni sabía leer. Hermanos, yo me había hecho un experto en pintearme en la escuela. Amén. Yo sabía dónde estaban todas las fiestas. Mis primeros dos años de high school, de preparatoria, me la llevaba de fiesta en fiesta, me iba a la hora que yo quería.